Bien, vamos a dar inicio. Shalom Alejem. Bien, hoy quiero compartirles otra reflexión, porque la palabra es para que golpee nuestras vidas, golpee nuestra mente, nos cambiemos la mente y consideremos correctamente, porque normalmente en las religiones te enseñan a su modo y nunca acabas de comprender de qué se trata el proyecto del Eterno sobre cada uno de nosotros. ¿De qué se trata? Por eso quería tocar el tema, el que no dejare padre y madre, esposa, hijos, hija, casa. Ese es el tema. Es la predica. Predicar, la palabra predicar, literalmente es mostrarte el evangelio. Es parte de lo que hago. Pero lo que ustedes conocen como prédica es normalmente una hora o media hora de un solo texto sacado de contexto. Y eso no, jamás, ni Pablo, ninguno de los apóstoles hizo eso. Jamás, no sé de dónde sacaron esa idea, pero no tiene nada que ver. Porque normalmente en una reunión, en una congregación, en un lugar donde se citaba la palabra, como dicen, vamos a oír la palabra, no se daban disertaciones, sino se citaba completamente el texto por capítulos, como lo hacemos cada sabbat que se va llevando la parashá, la porción. Es una porción y eso vas reflexionando y al último se disertaba cómo lo interpretabas. Por eso cuando le preguntaban al maestro decían, ¿y tú cómo interpretas? Ah, ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, ¿y cuál es el primer mandamiento o el mandamiento más grande que hay en la Torah? Ah, por eso le hacen esas preguntas, porque dependía la disertación del maestro. La manera correcta de bajarte las palabras del Eterno discernidas para que tú puedas, en nuestra cabecita diminuta, lo podamos manejar más simple, no dar vueltas sobre el mismo eje, sino verdaderamente plasmarte el objetivo verdadero que nuestro Elohim tiene o tuvo la intención en la palabra. Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos verdaderamente, vaya, entender completamente el objetivo de la palabra, de cada palabra. Entonces, bien, vamos a reflexionar sobre el significado de seguir al Mesías. Así que, y si verdaderamente también va a ser si verdaderamente lo está siguiendo, porque muchos piensan que están siguiendo a Yeshua, pero para eso vamos a citar las escrituras, ver el contexto correcto, ¿sí? Para que reflexionemos verdaderamente si lo estamos siguiendo, si verdaderamente lo estamos siguiendo, porque ahí hay un problema muy grave en lo que creemos que estamos haciendo. Así que ese es el tema, el que no dejare padre y madre. Y muchos en eso tienen el conflicto de si cumplo o no cumplo el mandamiento. Wow, si yo cumplo el mandamiento o no cumplo el mandamiento sobre mis hijos. ¿Cómo? Porque todos llegamos a una etapa donde vienen los problemas con los hijos. ¿Estás obedeciendo al Señor o estás solapando el pecado en casa? Ese es el problema. O sea, dices, sí, yo voy a dejarlo por seguir al Señor. A ver. Vamos a ver qué es lo que el Eterno nos está plasmando, lo que Yeshua nos está diciendo. Fíjense bien, vamos a la primera cita. Lucas capítulo 14, versículo 26. Y nos dice, ¿me quieren ayudar con la lectura? Fuerte y claro para que se escuche bien. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Para ser discípulo de Yeshua, porque muchos dicen, yo estoy siguiendo al Mesías. ¿Sí? Seguir es ser discípulo. Contexto hebreo. ¿Qué le dijo a los apóstoles cuando les llamó?
sígueme. El cristianismo enseña que ellos siguen a Yeshua o a Jesús como ellos le están llamando, pero ellos piensan en seguirlo a su parecer. A su parecer. O simplemente seguirlo para... Dicen lo sigo, pero no lo hacen. Porque ¿cómo en sus religiones, cómo dices, bueno, pues sí lo sigue, ¿no? Yo creo que sí lo sigue. Porque él dice que lo sigue. Pero la palabra que empleó Yeshua en el griego, en cada vez que hizo esta mención, nos dice del griego, seguir, seguía, sígueme, seguir. Fíjense bien. En la segunda enseñanza que dan del Strong, el significado de sígueme es únete como mi discípulo, conviértete en mi discípulo. Fíjense que no es yo lo sigo. ¿Y qué hace tu maestro? ¿Mande? O sea, el contexto de ser discípulo va más allá, dice poner del lado de su partido, o sea, de plano convertirte a él, seguirlo a él, lo que él haga tú lo debes de hacer. Ser discípulo es imitar a tu maestro en todo. Ahora, Yeshua era hebreo, era un judío de la tribu de Judá. Entonces el cristianismo no sigue a Yeshua, porque Yeshua guardaba Sabbat, guardó toda la ley, no hubo pecado en él. Y estos están haciendo todo lo contrario. Entonces, no lo están siguiendo. Según el contexto de sígueme, del griego, es bajo ser un discípulo, ser discípulo. Ese es el contexto hebreo, que lo dijo con palabras griegas. Porque cuando Yeshua hablaba el griego, normal y arameo. Pero cuando él citaba o hablaba como el Mesías, y para que ellos lo vieran, cuando viene su regreso, de la muerte y se les presenta, el hablar en hebreo, es la lengua sagrada, y inmediatamente había un shock. Entonces, lo que él usaba era esta palabra en únanse a mí como discípulos. Cuando les decía a los apóstoles, síganme. Entonces, el que quiera seguirme, es decir, ser mi discípulo. Ese es el contexto y ese es lo que hoy quiero que reflexionemos. Porque todo esto tiene un costo. Y el título de Lucas capítulo 14, versículo 25 hasta el 26, nos da un título que dice, es el costo del discipulado. Cuando te dice sígueme, te está diciendo, sé mi discípulo, en la palabra griega. Entonces, eso es de lo que se trata. No, yo soy un fiel seguidor creyente y seguidor de Jesús. ¿Guardas Torah? La palabra Torah es instrucción, del hebreo, instrucción, dirección de parte de Dios, ley, mandamiento, voluntad de Dios, dirección de Dios. Eso es lo que significa Torah. Cada vez que yo diga Torah, eso es lo que significa. Lo que tradujeron como ley. Así que, y obviamente no es toda la ley. Tú das una ley en tu casa, una instrucción. Hay instrucción para bañarse, hay instrucción para comer, hay instrucción para horas de llegada a la casa, hay instrucción para ir a trabajar, hay instrucción para todo. Así el Eterno dejó instrucciones para todo. Hay leyes para todo. O sea que cuando tú digas una palabra ley, ¡ay! Es que esa es los mandamientos, los 10 mandamientos. No, cálmate. No toda la ley aplica para todos. ¿Tú cumples los 613? A ver. No. ¿Ves cómo no se puede? No. Porque hay de los 613 hay para mujeres. Los 613 no aplican para mí. Hay para los Cohen, los Kohanim, para el sacerdocio, como le llaman, y para los jóvenes, para los de Aarón, ¿mande? Para los enfermos, para los leprosos, para todo, para los que están, las mujeres que están en su unidad, en esa purificación.
Eso yo no lo voy a cumplir. Hay ley que aplica al uso. No puedo cumplir los 613, pero los debes de cumplir. No, o sea, eso ya es una terquedad. Entonces, aquí el costo de ser discípulo, dice así, 25 hasta el 26, por favor. Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no pueden ser mis discípulos. ¿Vieron? Aborrecer. Tú dices, no, te tengo que odiar. Eso es, en parte, aborrecer es, cuando tú haces un desprecio hacia alguien, lo estás aborreciendo. Espérame, no, tú, en una fila, o vas a sentar a una anciana, y tú te vas a parar y quiere una joven bella, se quiere sentar en tu lugar, pero tú se lo vas a dar a una anciana, entonces no, permíteme, la estás aborreciendo. Y le estás dando lugar por encima de otra persona. Por eso la palabra aborrecer del griego, sí, vendría a ser como odiar. Pero literalmente la ayuda del estudio de la palabra nos dice propiamente detestar sobre un criterio comparativo. Algo que desprecias, como una comida que dices, no, hoy no como esto, lo estás despreciando. Entonces, ahora, dice, amar a alguien o algo menos que a alguien. Aquí ya nos da otro contexto. O sea, no necesariamente aborrecer o a despreciar, sino puedo amar a alguien más y a alguien menos. Y eso es correcto. ¿Sí? Renunciar a una opción en favor de otra. Entonces, no es un contexto tan despectivo o tan humillante de decir aborrece o odiar. Ajá, o sea, ponen en otro lugar, o sea, no pongas por encima a tu padre, a tu madre de mí, no pongas por encima a tu mujer e hijos que a mí. Si yo di un mandamiento, si está un mandamiento escrito, tú no puedes ponerlo a tus hijos por encima de mi mandamiento, a tu esposa por encima de mi mandamiento. Y desgraciadamente la ignorancia hace que, por decirlo, ese texto lo utilicen para decir que la escritura se contradice en los mandamientos, cuando dice que debes llamar a tus padres. Y en este te dice, y aquí dice que los debes de aborrecer. Ah, los judíos cuando dicen en contra de Yeshua. Y aunque no sean judíos, o sea, los mismos cristianos católicos que no conocen de la escritura, o los mismos ateos muchas veces son sus armas. Son contextos. No conocen. Por eso siempre digo, quieren debatir, vamos a debatir, pero vámonos al contexto de la palabra y no es que a ver quién gana, ¿no? Se trata, ¿qué estamos buscando? La verdad. O sea, te gané. No. Simplemente no es que sea más o sea menos. Si nos vamos a la palabra, vamos a encontrar la verdad los dos. Y si verdaderamente amas la verdad, la vas a atesorar. No vas a decir, me ganó. Te voy a empezar a ofender. No, o sea, si tú me muestras con la palabra el contexto correcto y yo estoy en un error, lejos de odiarte, te voy a amar. ¿Por qué? Porque me estás llevando por buen camino y me enseñaste un error. ¿Por qué? Porque cuando tú estás edificando una casa y no estás poniendo castillos o columnas, o no cimentaste, y te llega alguien y te dice, espérate, te va a caer tu casa. O sea, todo lo que conlleva la inversión en tiempo, en años de vida, se te puede caer. O sea, ¿cómo vas a odiar a esa persona que te está protegiendo? Eso es lo que debemos de entender. Entonces, debemos de entender que despreciar es amar más a nuestro Elohim, ¿sí? Que sea primordial hacia el Mesías. Porque si lo quieres seguir, si quieres ser su discípulo, no puedes anteponer a tu esposa, a tus hijos y todo a lo demás. Así que vamos al siguiente versículo, el 27. Dice, aquí viene algo que muchas personas, 27, que muchas personas malinterpretan. Ay, voy a cargar mi cruz. Den la lectura, por favor. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primero tenemos que entender que el significado de cruz es una humillación.
Es una humillación. Es como si tu esposo te engaña, mujer te engaña con otra y trae la foto. O sea, y te cuelgas tú la foto de con quien te engañó. Es algo detestable. Es algo humillante. No es algo de estarse haciéndola todas las mañanas porque te bendicen. O sea, no. Eso no es una bendición. Es una humillación. Es una estaca vertical que el criminal debía cargar. Principalmente, particularmente para los esclavos más viles, que solían ser usados por aquellos que, en nombre de la causa de Dios, no dudaban en soportar con alegría, es decir, por la causa de nuestro Elohim, por mi maestro, si él la cargó, yo también la cargo. La vergüenza, la humillación, ¿sí? Para persecuciones, problemas, angustias, recordando el destino del Mesías, es decir, la exposición a la muerte. O sea, el significado de decir cargar la cruz, es decir, me estoy arriesgando y esto que estoy haciendo ahorita, ya cuando las cosas se pongan peor, yo me estoy exponiendo. Porque saben mi posición. Y como se están poniendo las cosas aún desde la SEP, para la educación para los niños, o sea, esto se va a volver una locura y esto es peligroso. Sé lo que estoy haciendo. Entonces es verdaderamente saber dónde estás parado y qué es lo que estás haciendo. Entonces, por eso nos dice que debemos de calcular, estamos en el 27 y en el 28 nos dice que debemos de calcular bien los daños. Que tú debes de sopesar la recompensa. Fíjense bien, ese es el contexto que vamos sobre el texto que Yeshua está plasmando. No voy sobre un versículo y no doy lo que yo creo. Estoy desmenuzando las palabras del maestro para que tú vayas comprendiendo de qué se trata. Con el contexto de la historia que el Strong me proporciona. O sea, no soy sabio. Soy entendido. Me tomo el tiempo para poder compartirles lo que encuentro. Y fíjense bien cómo dice. Porque quien de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Piénsalo. Te está diciendo, a ver. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que calcular si tienes lo suficiente. Si tú vas a edificar una torre, no la persona siempre se sienta primero y calcula, ojo, pongan mucha atención, calcular el costo para si tienes lo suficiente para terminarla. Pregúntate tú mismo, por eso les digo que esto es una reflexión. Dice ser discípulo del maestro, de Jesús, Yeshua, Yehoshua. ¿Tienes lo suficiente? Eso es la pregunta que les hizo el maestro. O sea, ¿verdaderamente me vas a seguir? Toma tu cruz, toma esa vergüenza que te vas a enfrentar contra humillaciones. ¿Sí? ¿Tienes lo suficiente? Y dice el siguiente versículo. No sea que cuando haya echado los cimientos, sigue con el mismo ejemplo, no puede terminar. Y todos los que lo vean comienzan a burlarse de él. El 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Cuántos dicen, ya desertó de la fe, ya se cayó, no calculó? Porque cuando se trata de seguirlo, hay que ceñirse. Hay que ceñirse porque no es sencillo. Te vas a enfrentar con tu realidad y con tus decisiones. Y entonces ahí se va a confrontar, o sigues la verdad o ocultas tu pecado. Dice así el 31. ¿Quieren ayudarme? Ok,
qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Mide tus fuerzas. ¿Tienes lo suficiente? Ahora, mide tus fuerzas. O sea, esas son las palabras que le está diciendo. Dice 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Oyeron eso? No solamente basta con dejar a familia, dejar a todos, o sea, no que los abandones. Tú tienes una responsabilidad. Pero te está diciendo no nada más eso, te está diciendo que tú debes tener por encima al maestro, porque lo vas a seguir y tienes que seguir su doctrina y lo que él hizo. Imítenme, dice Pablo, yo los imito, yo lo imito, imítenme a mí. Y todos los cristianos según siguen a Pablo y no imitan al Mesías y no guardan nada de Torah. ¿Cómo es eso? Ahora, aquí te está refiriendo, ojo, a el desapego, ¿sí? Dejar el apego hacia las personas y hacia tus propiedades, hacia las cosas materiales. Que tu apego a lo material o sentimental, posesión, personas, esposa, hijos, padres, no sea por encima. ¿Sale? Te está diciendo así que quítate, desapégate, empiézate a hacer la mente. Si estás calculando, ya te sentaste, calculaste, tienes lo suficiente, crees poder, órale pues, ahora sí, acuérdate que puedes perder todo. ¿Estás listo? El que no dejare padre, madre, esposa, hijos, hija, casa, tierra, propiedades, todo. Así que, y termina diciendo que solo los verdaderos hijos de Dios tienen la madera, tienen el poder, tienen la suficiente fuerza. Solo los que tienen el poder de la sal podrán. ¿Por qué de la sal? Fíjense bien. 34 y 35. ¿Quieren darle lectura o le doy lectura? Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arroja fuera el que tenga oídos para oír. ¿Ya vieron? La sal servía para conservar la carne y también para dar sabor. Son dos cosas. Ahí hay dos cosas. Y el decir que conservar la carne, es porque no permite que se descomponga, que todo lo que empieza a hacer la putrefacción no lo permita, no lo permite. No haya corrupción. Que no haya corrupción en casa. Se está pudriendo, ¿qué hace? La destruye. Se destruye. Es decir, que debe de haber un desprecio a la iniquidad, a la violación de la ley. Si no tiene eso, ¿qué dice? No sirve, no sirve. Y debe de haber sutileza para decirlo. Ese es el sabor, ese es el sazón, una fuerza para poder hacerlo. Adelante. Es que te dijo ni para el muladar. La tierra cuando es salada, cuando tú vas a construir una tierra que es salada, tiende a subir el salitre y te pudre tu construcción. O sea, por eso dice, o sea, ni siquiera para echarla a la tierra, decir que ocupa un espacio en la tierra, no, porque el que quiera utilizar esa tierra no te sirve ni para siembra, ni para edificar una casa ahí, porque te la echa a perder. Estorba. Estorba, o sea, no tiene utilidad. Si no tiene sabor y no sabe hacer las cosas como quien dice, y no tiene la madera para poder sacar la pudrición de su casa, no sirve. Cuando tú dispones seguirle, vas a ser pasado por pruebas para ver si verdaderamente puedes.
Checa bien si vas a poder aplicar la ley con tu mamá. Checa bien si vas a poder aplicar la ley con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos. Porque podemos ver, corrija a tu hijo y podemos hasta enfurecernos y ser muy duros, pero no lo hacemos en casa. Vemos a los demás y no, a ira, duro. Pero cuando te toca a ti, órale, a ver, ¿cómo decías? Ahí. ¿Tenemos la madera? No solo Lucas, sino también Mateo nos habla de lo que el Mesías exigía para ser sus discípulos. Y debemos de saber si verdaderamente podemos. Y nos dice Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Me han dicho, es que no se puede. Es mi hija, es mi hijo. ¿Sí? Porque se trata de tu familia. Es que eso no lo voy a poder hacer. ¿Quiere decir que tú tienes una mejor opción? ¿Tienes más sabiduría que Dios? ¿Tienes una mejor solución que la que Dios está dando? ¿Tú qué haces? Eso es lo que debes de preguntar. ¿Tú qué haces? ¿Obedeces o prefieres tomar otro camino? Debemos entender que todo tiene una recompensa. Y aquí esto no nada más así cualquier cosa, estamos hablando de la vida eterna, la recompensa es la vida eterna. ¿Nos parece poco? ¿Te gustaría perderte por tus papás? ¿Te gustaría perderte por tus hijos? Ahora, si te pierdes por tus padres se van a salvar. ¿No, verdad? Porque si te están perdiendo, también ellos están perdiendo. Entonces, ¿estás apostando nada por la nada? ¿Vale la pena el sacrificio? Si te pierdes por tus hijos se van a salvar. ¿Vale la pena el sacrificio? ¿No se supone que todos quieren heredar la vida eterna? Esa es la que todos quieren. Que todos piensan que la van a alcanzar así como van. Dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, esposa, hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 2 premios. Y uno es 100 veces más. Y la vida eterna. Un ejemplo de ese pago se vio ya terrenal en Job, cuando él no abandonó al Eterno, sino que él se mantuvo firme, aunque le fueron quitados sus hijos y le fue quitada su mujer, y dice la palabra que le fue dado hijos más hermosos, aunque sus hijos ya eran hermosos. ¿Job se cumplió? Le fueron dados hijos más hermosos. y sus riquezas se multiplicaron, y o sea, todo fue precisamente como cumpliendo esa palabra. Cumpliendo esa palabra. Buenas noches, dice Hazael. Buenas noches, Hassan. Hassan, buenas noches. El Hassan es el que en la Torah, cuando lee la Torah, ¿no? El que canta. Bien. Entonces, el desapego de las cosas materiales y aún de la familia. ¿Y tú? ¿Ya calculaste si tienes lo necesario? ¿Si tienes la fuerza? ¿Si verdaderamente vas a poder? Porque así se hereda la vida eterna. Yo solamente les estoy pasando el texto de lo que Yeshua dijo por medio de sus apóstoles. Y es donde tú puedes. Recuerda, nadie puede estar por encima de él. No que no los respetes o que no los honres. Pero esto refiere cuando te están estorbando. Cuando alguien en lugar de ayudar está metiéndote el pie.
Cuando alguien en lugar, no, es que eso no, a ver. Muchas veces me decían, tienes que hablarle a tus padres con mucho cuidado. Claro, sí, lo hago. Pero dice, en mi caso, dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre. Está hablando y se unirá a su mujer y será una sola carne. Mis papás quedaron en segundo plano. Pasa por encima mi mujer. Ya soy yo así. Entonces yo tengo que enfrentar la vida, pero los tengo que cuidar y proteger también a mis padres. Pero si mis padres rechazan la Torah y no quieren obedecer Torah, no van por encima de mi maestro. Ahí es donde aplica, yo abandono a mi padre y a mi madre por seguir al Mesías. Abandono refiere a que ya no estás bajo su cobertura, bajo su jurisdicción, vaya, bajo su autoridad. En eso refiere, ¿no? O sea, dice, tú vas a tomar tus decisiones y pides ya no vas a decir, y es que si hago esto y si se va a enojar, y es que si yo sé que mejor voy y le pregunto, mejor le digo, o sea, dejas de apoyarte en ese sentido. Si mis padres me dicen, no, es que vamos a hacer algo y viola Sabbat, no. Por ejemplo, si te dice el sábado tenemos misa, no vas a dejar tu Sabbat para ir a misa, ¿no? Obviamente. Por cumplirle a tu papá porque no se vaya a enojar. No, es que voy a bautizar al hijo de no sé quién y vamos a ir y tú debes de estar ahí. No, ya no soy tu hijo. O sea, sí soy tu hijo, pero ya no tienes el poder sobre mí. Ya no hay una autoridad sobre mí. Ya no. Y no los estás deshonrando, no estás violando el mandamiento. Así de simple. Sí, claro, en ese caso, cuando uno toma mujer, su autoridad pasa a ser el Mesías. Ah, claro, porque ya es su nombre. Por eso es exactamente. Entonces, no es, como dices, no es que les estés faltando el respeto a los padres. No. Simplemente cambié de autoridad. Viví en tu casa, bajo tus normas, bajo tus leyes, y ciertamente tú me podías obligar a ir a donde tú quisieras porque estoy en tu casa. Sí, nos parece locura, pero cuando entraste a trabajar te dice tu papá, no vayas a trabajar. ¿Qué le dicen? ¿Tú me vas a pagar? No, pero no vayas. No, los haces obedeciendo. ¿Y es una falta? No. Tú tienes una responsabilidad y firmaste un contrato y firmaste por ciertas horas. Tú vas a cumplir tu palabra. Y no estás faltando a tus padres. Y dices, ay, soy tu padre, yo te digo que te... No. Algo es similar. En el caso de los hijos, no debes permitir la violación de la ley en tu casa. No. Porque debemos entender lo siguiente. Si el padre peca, ¿es problema de quién? De tu padre, o sea, ese ya es su problema. Si el hijo peca, ¿es problema de quién? Si está bajo tu techo, es tu problema. Y tengo un estudio en contra de las religiones que hablo sobre ese punto más específico. Me gustaría aclarar, es culpa del padre, pero sin dejar de lado que también el hijo también recibe su corrección, su castigo, exactamente por haber faltado, y el padre la recibe precisamente por haber permitido que sucediera. Así no es. Por el castigo como tal, sino por haber permitido que se suscitara ese problema. Porque tú eres la cabeza del hogar, como padre vas a pagar. Ahí entra si el papá sabe, ¿no? Por ejemplo, si sabe que el hijo fue a robar y no le dice nada y lo deja, ahí cae el castigo sobre el padre. Así es. La infracción a la ley. Así que, porque bien, tú mismo estarías participando, pero si corriges o desechas el pecado de tu casa, entonces cada quien va a cargar su propio pecado. Y si tu padre te está llevando por mal camino, no debes de seguirlo. Así que, esto que te estoy diciendo, si tú verdaderamente quieres ser discípulo del Mesías o quieres la vida eterna y si quieres la recompensa, si estás dispuesto a obedecer la ley de Dios y no obedecer a tus padres que te quieren hacer violar la ley de Dios. ¿Me estás haciendo violar la ley de Dios?
No estoy violando el quinto mandamiento. Soy tu hijo, no deberías... ¿Me estás haciendo violar la ley de Dios? Eso ya son chantajes emocionales. O sea, la autoridad, digamos, tu hijo robó y viene y se mete aquí. Y tú cerraste la puerta y viene la patrulla, ¿no? Y abren, ¿a quién se llevan? A todos. Sí, hasta deslindarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se los llevan a todos? Porque estás permitiendo. Pero, ¿cómo le hago entender eso? ¿Así? ¿Cómo se le puede hacer entender el que no estás violando ese mandamiento? Porque muchos padres, que están apegados a esto, toman eso, dice cada quien a su criterio, ¿no? O sea, tú estás haciendo esto en contra mía, ya me estás deshonrando. Tú me estás atacando. Pero ¿cómo le hago entender que no? Yo te podría decir que, así como está estipulado ahorita aquí en el escribir, tú vas y le vas a hacer ver simple. Yo no te estoy faltando por lo que acabamos de mencionar. Y ella aplicaría lo siguiente. Cada quien va a cargar con su pecado. Tú de antemano sabes, o la persona que vaya a hacer, sabe de antemano que lo que está haciendo es correcto porque está apegado a las escrituras. Si la mamá de esa persona o su papá o el que no quiere entender esa parte, ya no es cuestión de uno. O sea, por decirlo yo con mi mamá, si mi mamá me quisiera obligar a mí a hacer algo en contra de la Torah, y yo le digo, ¿sabe qué, mamá? No, así no es. Usted siga con lo suyo y yo con lo mío. Y si ella me dice, es que tú me estás faltando al respeto, yo sé que no le estoy faltando al respeto. Aquí lo más importante, ¿Yo lo puedo hacer así? aquí lo más importante es para con quién queremos quedar bien. Y aquí es, por ejemplo, otro ejemplo. Viene la patrulla, me acusan de ratero, tienes que probármelo. El juez lo va a determinar, así el Señor lo va a determinar. Por mucho que ella argumente, he visto muchos casos muy difíciles donde las personas argumentan, no, es que me robó y me robó. ¿Cómo le robó? ¿Me puede decir? ¿Porque me robó? No, a ver, explíqueme. Bueno, no fue él. O sea, ahí sale la verdad. O sea, por muy terca que la persona sea, así sean nuestros padres, no importa. Se puede tomar como parte de un proceso dentro de la familia, ¿no? Porque los padres tienen que llegar al entendimiento de que ahora los hijos ya son harina de otro costal, como se dice coloquialmente, y entonces ellos ya van a tomar sus decisiones y se van a gobernar al pensar de los padres, si no son creyentes, a su criterio. Al pensar de los padres que son creyentes, saben que se van a gobernar bajo la voluntad del Eterno. Entonces, bajo esa voluntad ellos van a comenzar a tomar acción y decisiones, ya no bajo nuestra autoridad. Entonces, es un proceso que va a ir pasando poco a poco. Sí, o sea, si tienes poco tiempo de ya no ser, ya ser tu propia familia, obviamente es el comienzo. Y siempre como padres Un resentimiento que hay. va a hacer eso. Es normal, entonces nada más tienes que ser firme y con hechos, como lo vimos en el estudio pasado, con pruebas, con evidencias reales de una conversión, de un cambio y un camino correcto. Yo creo que ninguna madre y ningún padre quiere a su hijo drogadicto, ni quiere a su hijo ratero, ni quiere a su hijo flojo, ni quiere a su hijo, o sea, no, quiere un hijo sano, fuerte, responsable, con familia, que va creciendo en todo. Dices, wow, o sea, está bien. El tiempo dará la razón a quien tenga la razón. Exactamente, o sea, los hechos, la verdadera conversión, eso es lo que va a cambiar la opinión de los padres. Bien, entonces, piensa tú a quién obedeces, a quién sigues, si estás obedeciendo la escritura o tú verdaderamente estás permitiendo la desobediencia en casa, en tu vida. Así que tienes que ver quiénes obedecen y quiénes desobedecen. Debe de ser desechado. Así que, pero para esto, debes sentarte, pensar lo siguiente. ¿Tienes la madera? ¿Tienes el poder? ¿Tienes la suficiente fuerza, las ganas? ¿Eres sal? Para que puedas eliminar o sacar de tu casa o de tu vida el pecado.
Eso es lo que tenemos que reflexionar sobre el estudio, que es el que no dejare padre y madre. Nos está diciendo, tienes la capacidad, la fuerza, eres un hijo de Elohim, que es sal verdaderamente. Eso es lo que tenemos que reflexionar hoy en Shabbat. Que este Shabbat sea de bendición. Así que Shabbat Shalom, casa de Efraín. Shabbat Shalom, casa de Judá. Y pues si en esto te sirve, te convence, te gusta, no te gusta, como sea, dale like o dale no me gusta o haz lo que tengas que hacer. Compártelo con familiares, porque verdaderamente las religiones han engañado a todo el mundo con muchas mentiras y tú verdaderamente crees que estás en una religión correcta y que estás haciendo lo correcto y lo que está pidiendo el maestro en seguirlo es obedecer al Padre, sus mandamientos. Bien, que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.